Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Saludo a cada uno de los presentes y agradezco sinceramente a la autora de este libro, la doctora Natividad Gutiérrez Chong, sí, por aceptar nuestra invitación y venir a presentar y compartirnos esta investigación que realizó sobre el indigenismo del PAN y el festejo del Bicentenario. Cabe resaltar que en este estudio inédito y que da muestra de la situación que en el discurso y en la práctica viven nuestros hermanos indígenas, a pesar de haber ganado algunos derechos y reconocimientos en nuestra Carta Magna. Asimismo, quiero agradecer a cada uno de nuestros comentaristas, el arquitecto Jaime Martínez Veloz, al antropólogo Arnoldo Embriz y a mi colega, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, por aceptar esta invitación y acudir a este espacio de reflexión y análisis sobre la situación de los pueblos indígenas. Sobre todo en estos momentos en que los pueblos indígenas están en la ignominia y trasciende aún más que nos hayamos reunido en este día por los acontecimientos que día a día siguen ocurriendo. No hay que dejar de lado las tan desagradables declaraciones de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que pronunció sobre los indígenas chichimecas, refiriéndose a ellos de una manera racista y totalmente discriminatoria, aunado a las dolosas vacunas infectadas que se les pusieron a los bebés indígenas de Chiapas, a la situación en la que viven nuestros hermanos y jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, y a las situaciones de todos los conflictos de los que son víctimas los pueblos indígenas, que ya sean por los recursos mineros, el agua, las concesiones de radio, las eólicas, la seguridad comunitaria, etcétera, problemáticas donde los pueblos indígenas son totalmente marginados y sentenciados al exterminio. Bueno, sin más preámbulo, quiero darle la palabra y bienvenida al compañero Arnulfo Embriz, pero antes quisiera compartirles la siguiente síntesis curricular de nuestro comentarista. Arnulfo Embriz estudió la licenciatura de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó estudios de maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, estudió Filosofía en el Instituto Libre de Literatura de la Compañía de Jesús y Biología en la UNAM. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública como jefe del proyecto Escuela Nacional de Empleo Rural, INEGI. En el año 2000 fue coordinador del proyecto Archivos Agrarios, convenio entre el CIESA y el Registro Nacional Agrario, el RAM. Del 2001 al 2003, director del Archivo General Agrario. Fue director de Investigación y Promoción Social del INI y en el 2003 fue el director general del Instituto Nacional Indigenista y de 2004 al 2007 director general de Investigación del Desarrollo y las Culturas de los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Asesor de la Dirección General del INALI, director de Políticas Lingüísticas en el INALI
del 2010 al 2015 y actualmente es secretario técnico del INALI. Asimismo, ha dirigido diversos proyectos y estudios en materia de pobreza indígena e indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas. Es autor de diversas publicaciones como el libro Lenguas indígenas en riesgo de desaparición 2012, Ciclos de México, Fiesta de los Pueblos Indígenas. Con Xochitl Gálvez escribió en el 2007 el libro ¿Y tú cómo te llamas? Las voces de los pueblos indígenas para nombrar a las personas, entre muchas otras publicaciones. Sin más presentación, le doy la palabra al compañero Arnulfo Embriz. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer mucho al diputado José Higuera Fuentes la invitación a comentar este libro sobre el indigenismo, ahora con apellido del PAN, ¿no? Y el festejo del bicentenario del Estado mexicano. Quiero agradecer a todos los participantes que están en esta mesa, que son viejos luchadores de las causas indígenas, y agradecer a la doctora Natividad Gutiérrez la oportunidad de poder recordar muchas cosas por las que he trabajado o hemos trabajado desde las instituciones públicas, y que a veces cuando uno leyó este libro creo que no corresponden con la paz que da la investigación, el placer de trabajar, ¿no? Y que bueno, eso tengo que agradecérselo, porque hay cosas que me parecen que en esta presentación del libro del indigenismo del PAN y el festejo del bicentenario del Estado mexicano, pues no sé cuántas otras presentaciones habrá habido, pero conozco uno donde subieron los investigadores y ahora estamos funcionarios y exdiputados y líderes indígenas comentando este libro. Cuando revisé este libro y lo leí, me preguntaba, bueno, ¿de dónde viene el indigenismo del PAN y de dónde viene la celebración del bicentenario de la independencia para los pueblos indígenas? Por mi edad tuve que participar en los 175 años de la independencia de México, y en aquel tiempo tampoco se celebró, ni siquiera los indígenas estaban presentes, más que por algunos estudios que había en esa época ligado a las servidumbres y ligados a las haciendas, ¿no? Los estudios sobre el trabajo, pero en aquel tiempo lo que se pensaba era que había un campesinado que tenía que hablar por la independencia, y que fueron los que participaron. Y sobre el indigenismo del PAN, bueno, yo creo que aquí todos conocemos, y lo menciona la doctora Natividad, ¿no? Pues vienen los 15 minutos de Fox, pero en esos 15 minutos de Fox, pues también aparecieron muchas de las personas que comenta aquí la participación de la doctora Natividad, y entonces hubo el primer director general del INI en el indigenismo del PAN, que fue Marcos Matías, fue guerrerense, fue el primer director. Estuvo Xochitl Gálvez, indígena otomí del estado de Hidalgo, y estuvieron otros líderes ligados al INI en aquella época, como fue Francisco López Bárcenas, Elías García y otros muchos que participaron en ese nuevo tipo de indigenismo que planteaba Fox en aquella época. A veces uno de los mayores presupuestos de los que habíamos estado trabajando en instituciones indigenistas, pues cuando menos a mí me tocaron 2 épocas de bonanza presupuestal para el indigenismo. Uno fue la bonanza presupuestal que dio el presidente Salinas, y la otra fue la que dio el presidente Fox, con una gran cantidad de apertura, sobre todo para el INI y para
posteriormente para el INE y la CDI en tiempos de Fox. Este indigenismo de Fox también se vio en una reforma constitucional sobre la reforma al artículo 2 constitucional y sus planteamientos aceptados o no, y la creación de nuevas instituciones indigenistas como fue la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la desaparición del añorado Instituto Nacional Indigenista. La otra fue la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? Y distintas acciones que se trataron de trabajar en acciones transversales. Esta situación, por supuesto, que cambió posteriormente en el periodo del presidente Calderón, y lo que le tocó a él, las celebraciones del Bicentenario, ¿no? Y le tocó a él y le tocó a nosotros, ¿no? O por lo menos a mí y a algunos otros compañeros que por aquí andamos, ¿no? Nos tocó esta parte. Esta celebración, yo lo que pensaba cuando hablaba de hace 26 años, cuando fueron los 175, ¿no? Ahora, bueno, tampoco no hay mucho que celebrar de la independencia, la diferencia con los indios indígenas en 1985, no estaba contemplada una situación de los pueblos indígenas, y ahora sí había mucha presentación, había reformas constitucionales, ¿no? Había liderazgos indígenas que se podían ver, había diputados indígenas, ¿no? Y sin embargo, pues podemos llegar a la misma conclusión que la doctora, ¿no? Que en esas celebraciones no hubo ninguna inclusión tal. Que esa inclusión efectivamente fue muy tardía. Y bueno, en esta inclusión para la celebración del Bicentenario, me parece que lo que hay, o lo que fueron manifestaciones de muy diversas historias, ¿no? Historias en las cuales tanto funcionarios indigenistas que pensábamos una cosa, ¿no? Y los responsables de las celebraciones del Bicentenario, ¿no? Entonces había también académicos, y tampoco hubo muchos eventos académicos. Que habría unos 3 eventos académicos que celebraron esto, ¿no? También con muy poca participación de los pueblos indígenas. Ahora, esta celebración del Bicentenario, me parece que también habría que pensarse en cuáles fueron las acciones y cuáles fueron como las oportunidades que hubo, no que tuvieron los pueblos indígenas, que hubo. Y una de las oportunidades que hubo fue una cosa que comenta ampliamente la doctora, es los programas de televisión, ¿no? Y eso, me parece que esos programas, evidentemente yo creo que fueron iniciados en un septiembre del 2010, ¿no? Y ya estaban ya iniciados todas las celebraciones cuando empezaron a hacerse esos programas, y que se dieron cuenta porque nosotros no éramos los comités organizadores, sino las instituciones, don Rodolfo Stavenhagen, don Miguel León Portilla, que bueno, tenían acceso al secretario de Educación Pública, y que entonces pudieron proponer la creación de estos programas. Y entonces, pues ya saben, telefonazo, córrele, ¿no? Porque ahora sí el secretario quiere tal y nosotros somos de la CEP. Bueno, entonces, evidentemente se trabajó a marchas forzadas en la realización de estos programas que coordinó el INA, y entonces la discusión entre todos fue que participaran los representantes de los indígenas. Y los representantes de los indígenas fueron, pues ahora sí que fueron los mismos, ¿no?
fueron los mismos, fueron los líderes indígenas, los intelectuales indígenas, los periodistas indígenas, los médicos tradicionales indígenas, y de acuerdo a unas temáticas que se propusieron, cada quien fue puesto ahí. Una de las cosas que se plantearon y que eso fue, desde mi punto de vista, uno de los intentos más importantes que hubo, fue que los programas fueran en lenguas indígenas. Y entonces hubo, de cada una de las lenguas que hablaban, las personas que participaban, había un traductor y se traducía al español todo lo que cada persona decía. Debo decir que estos programas costaron muchísimo esfuerzo porque entre la coordinación de los traductores, la falta de práctica de los líderes indígenas de discutir en su propia lengua, hacía que hubiera una dificultad en la discusión. Y esto fue una de las cosas que tuvo mayor impacto también, ¿no? Muchos de los programas fueron revisados por ellos y muchos de los líderes indígenas se negaron a hablar en lengua indígena porque lo que decían que era lo más importante era convencer a los que no eran indígenas y que entonces esa capacidad la daba el español, ¿no? Nosotros decíamos que también estos líderes indígenas tenían que mandar un mensaje en su propia lengua a las poblaciones que ellos representaban con su voz, con su persona o con lo que cada quien podía decir. Me parece que estos líderes, ¿no?, que también son académicos y que han sido funcionarios públicos, ¿no?, nos llevan a pensar en que la inclusión, también había que pensar cómo se mide la inclusión, ¿no? ¿Cómo podemos imaginar que realmente hubiera sido el bicentenario de la independencia si hubiera habido inclusión, ¿no? O sea, realmente creo que los indígenas y los indigenistas junto con ellos, ¿no?, siempre buscamos como la oportunidad de que si hay chance de venir a echarse un rollo a la Cámara de Diputados, pues vamos, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos oportunidad. No necesariamente hay foros abiertos y en eso se tiene razón en este libro, en esta investigación. Ahora, una de las cosas que alguna vez le comenté a la doctora en otro foro, ¿verdad?, era que, por ejemplo, cuando las instituciones hacen algo, ¿no?, que tiene que ver, y en esto me toca la fiesta de los pueblos indígenas en el Museo Nacional de Antropología, ¿no?, tengo la impresión de que a veces los investigadores, los muchachos que nos ayudan, etcétera, pareciera ser que los burócratas hacemos folclore, ¿no? Entonces, no me parece que hubiéramos hecho folclore, tendría que platicar mucho con usted para convencerla, ¿no? Pero me parece que hay que también como desmitificar estas figuras, ¿no? Es decir, cuando los burócratas hacemos una fiesta indígena, cuando hacemos un evento en el que participan los indígenas, cuando los indígenas usan sus ropas, no estamos haciendo folclore, no los estamos disfrazando, aunque hay gente que sí los disfraza, ¿no? La otra cosa es que también hay que dialogar mucho más con la academia, pero hay que encontrar los mecanismos de este diálogo, ¿no? Y bueno, también hay que recordar que la participación de la academia es muy importante, pero tampoco se vio en la inclusión de las fiestas del Bicentenario. Ahora, ligado a esto, me parece que hay cosas que dicen en este libro, que ponen ahí algunas fuentes. Me da la impresión de que hay cosas que los muchachos no entendieron de lo que veían y entonces dieron una opinión que se reflejó directamente en el libro, ¿no? En fin, ¿qué cosa es lo que está la traducción de la Constitución de Lenguas Indígenas, que fue una de las cosas que se hicieron sobre todo, pero para la Constitución de 1917, del centenario y no para el bicentenario? Fue la traducción de las constituciones, ¿no? Evidentemente tiene razón la doctora cuando dice que eso no mejora las condiciones de vida de los pueblos, ¿no? Sin embargo, en el INALI sí creemos que es muy importante que haya materiales en lenguas indígenas y que haya una ley, independientemente de que de las personas no puedan leerla, no así como
como los líderes indígenas que participaron no podían hacer un discurso en lengua indígena, sino que lo tenía que hacer en español, todavía forma parte de este problema. Creo que es muy importante que este libro pueda también reflexionar o ir un poco más allá de solamente un festejo, ¿no? Y bueno, si seguimos así de frente, no habría que festejar. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al antropólogo Arnulfo Embrís por compartirnos sus ideas acerca del libro de la doctora Natividad, ideas que son, yo creo, totalmente debatibles y que en este espacio se pueden discernir completamente, ¿no? Yo coincido con la tesis de la doctora y con el planteamiento de poner a discusión nuevamente la idea del colonialismo interno, idea que no solo en el discurso, sino en la práctica cotidiana de las instituciones niegan a las personas, comunidades y pueblos indígenas, y sobre todo niegan el reconocimiento de los derechos humanos conquistados por los pueblos indígenas, tanto en el derecho internacional como en el derecho mexicano. Antes de dar la palabra a nuestro siguiente comentarista, voy a permitirme leer brevemente una síntesis curricular. Jaime Martínez Veloz es un político y arquitecto mexicano, escritor y articulista del periódico La Jornada, fue diputado federal de las legislaturas 56 y 58, legislatura del Congreso de la Unión, diputado local de la 16 legislatura en Baja California, ha sido candidato a presidente municipal por Tijuana, fue candidato a senador por Baja California por la coalición por el bien de todos en el 2006, candidato a presidente municipal por Tijuana, profesor universitario, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, candidato a rector en 1984 y secretario general de la Universidad de Coahuila. Se ha desempeñado como coordinador de diferentes programas sociales de Coahuila, Baja California y Chiapas. Fungió como subdelegado de la Sedesol en Baja California cuando Luis Donaldo Colosio era secretario de Desarrollo Social. Trabajó como asesor de Colosio como candidato a la presidencia de la República. Ha sido en 4 ocasiones miembro de la Comisión para la Concordia y Pacificación en Chiapas, 2 como representante, como diputado y 2 como representante del gobierno de Chiapas en la 60 y 61 legislaturas. Autor de los libros Juventud, una invitación a la rebeldía, Baja California, una trinchera de lucha, Chiapas, La Paz inconclusa, la Universidad Autónoma de Coahuila, Crónica de una utopía, entre otros. El 14 de enero de 2013 fue designado como titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México en el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Le cedemos el uso de la palabra al arquitecto. Muy agradecido por su presentación, estimado diputado. Gracias. Agradezco mucho a la doctora Natividad Gutiérrez la posibilidad que nos brinda para poder reflexionar alrededor de una obra que me parece muy importante, que refleja un momento de la sociedad contemporánea y de alguna manera expresa la relación que existe entre el Estado mexicano y el tipo de relación que existe entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas de nuestro país. Hemos elaborado un pequeño texto alrededor del libro.
haré una lectura del mismo y al final aprovecharé para hacer una breve reflexión sobre las condiciones actuales y que se han venido produciendo en nuestro país alrededor del tema indígena. Al leer el título del ejemplar, uno estaría pensando que se trata de un libro en el cual los indígenas fueran la parte central de dicho festejo. Pero al adentrarnos en el libro titulado El indigenismo del PAN y el festejo del bicentenario del Estado mexicano, nos damos cuenta que es todo lo contrario. Conforman el libro 6 capítulos que nos muestran varias rutas y estrategias de investigación que nos permite conocer la construcción del festejo del Estado y cómo estas conmemoraciones del bicentenario de la independencia no fueron motivo de festejo para los pueblos originarios debido a su exclusión. La autora Natividad Gutiérrez Chong, plantea que en el discurso oficial de los sexenios panistas se desecha la posibilidad del reconocimiento a los grupos indígenas, quienes son usados comúnmente como fórmulas arqueológicas del pasado. El contenido del libro, a lo largo de sus 150 páginas, hace una crítica al discurso y a los festejos del bicentenario del Estado mexicano por la no inclusión de los indígenas, los cuales fueron excluidos en todos los campos posibles. Natividad Gutiérrez nos remite al año 2000, al triunfo electoral del PAN, al crear la expectativa en la opinión pública de que había llegado el momento para dejar atrás a un indigenismo basado en la asimilación y en la desigualdad. El libro nos presenta el estudio realizado a los festejos del bicentenario, que representó la oportunidad irrepetible para observar varios sucesos, cómo se va escribiendo la historia nacional, qué temas expresan continuidad, cuáles se incorporan o cuáles se rechazan. Una celebración de tan hondo significado no podía pasar desapercibida, toda vez que el acto de celebrar un Estado es un recordatorio de unidad territorial, de solidaridad, de lealtad, porque es la oportunidad de celebrar una unidad de convivencia, el momento es para celebrar algo en común y así hacer nación. Y es el año 2010, como bien apunta la autora, el año en que se festejan dos de los episodios más importantes para la historia moderna de México: el surgimiento del Estado soberano, el fin del régimen colonial en 1810 y la construcción de la nación por el Estado después de la Revolución de 1910. El Estado y la nación no son simples procesos evolutivos, sino que han resultado de la ingeniería social, política y política puesta en práctica por una élite criolla y mestiza, el nacionalismo oficial en el cual la participación de la población indígena ha sido más bien marginal. Lo cual es visualizado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Al presentar el programa de los festejos del Bicentenario, no se imprimió una sola vez la palabra indio o indígena, multiculturalidad o diversidad cultural, menos aún el reconocimiento. La élite intelectual a cargo del festejo, incluidos personajes de la izquierda, mostró una ideología de continuidad y una estética que engalanó la publicidad. Los mexicanos de 200 años y felicidades mexicano, lo anterior con el intento de que se mostrase que la unión estaba integrada por la existencia de múltiples identidades diversas. Ante el hecho, la autora nos dice que los líderes intelectuales, miembros de los pueblos indígenas, no fueron indiferentes ni pasivos frente a su exclusión. Hubo un airado discurso crítico, la activación de su repertorio de lenguajes simbólicos e ideológicos. Hubo oposición, mas no resistencia. Capta la atención de los medios y el Estado, reconoce que ha habido exclusión, por lo que los indígenas son incorporados tardíamente en los festejos, lo cual no influyó en nada para revertir el mensaje de dominación. Esta exclusión indígena fue más grave en el último sexenio presidencial del PAN, ya que la presencia indígena como población diferenciada fue minimizada, permaneció en la invisibilidad y en el abandono. Ello ocurrió así por la falta de claridad institucional sobre políticas públicas hacia este sector, que fue común y se revela en varios hechos verificables. Por ejemplo, 1. La falta de definición de una política pública o indigenismo que esclarezca la correspondencia
con la reforma de la Constitución del 2001, en particular la Ley de Derechos y Cultura Indígena. 2. A la población indígena, tanto en las diversas entidades federativas como en la capital del país, les es común la falta de coordinación y de cumplimiento legislativo, la ausencia de representación directa, el desmantelamiento de organizaciones propias, la cooptación o la represión a líderes y dirigentes indígenas. 3. La continua violación de derechos humanos a indígenas y a sus dirigentes. Contribuyendo a esta exclusión política de las sociedades indígenas, los partidos políticos de todas las ideologías, las instituciones que regulan los procesos electorales y la ausencia de un diseño de política pública con pertinencia cultural en conjunto con los pueblos que esté dirigida a generar equidad y justicia. El racismo y la discriminación a las sociedades indígenas no han aminorado en los 200 años de vida independiente de la nación mexicana, nos dice la autora, y ejemplo de ello lo acaba de mostrar el presidente del INE. Por lo tanto, señala el libro, el colonialismo interno se despliega en 3 herramientas de análisis. Así, el colonialismo sigue siendo una condición de opresión y explotación de las sociedades indígenas en el Estado soberano y, por tanto, funge como proyecto de liberación, puede ser una herramienta de análisis, ya que se expresa como una ideología de denuncia y defensa territorial de las regiones habitadas por los pueblos indígenas frente al recrudecimiento de la ocupación y despojo de tierras y territorios y al saqueo de sus recursos naturales. Coincido con la doctora Gutiérrez Chong en el reconocimiento que hace al doctor Stavenhagen y a don Pablo González Casanova para descolonizar al indígena, lo que permitirá desmantelar un sistema de relaciones de injusta opresión y explotación que han continuado desde la colonia. Los pueblos indígenas, las nacionalidades históricas, los pueblos originarios y las minorías étnicas libran otras luchas dentro del Estado-Nación. Por ejemplo, continúa la disminución y pérdida sin tregua de sus recursos naturales y enfrentan la reducción de sus tierras y territorios en favor de intereses económicos privados, de empresas, de invasores, de colonos individuales, del crimen organizado, de la construcción de la infraestructura para el desarrollo. Junto a esto, quisiera hacer la siguiente reflexión que trataré de que sea breve. Nos correspondió participar en la primera Comisión de Concordia y Pacificación, que tuvo como objetivo diseñar un mecanismo de negociación cuyo propósito era construir las bases para la paz en Chiapas y una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. Después de un largo proceso de negociación, se estableció un acuerdo para primero definir la agenda de los temas que tenían que discutir las delegaciones del gobierno federal y del EZLN. Esta agenda estaba contemplada por los temas, el primero, derechos y cultura indígena, que fue el tema en el cual se llegó a un acuerdo; el segundo, democracia y justicia; el tercero, bienestar y desarrollo; el cuarto, el tema de la mujer; el quinto, la reconciliación en Chiapas; y el sexto, el protocolo final de paz. Avanzamos y logramos el 16 de febrero construir un acuerdo en materia de derechos y cultura indígena. La Comisión de Concordia y Pacificación en aquel momento, a petición del gobierno federal y del EZLN, formuló una iniciativa de ley con los textos tal y como lo habían firmado las partes. Después de formular esta propuesta, la parte que considerábamos sería más difícil de acordar, que era el EZLN, acepta la iniciativa formulada por nosotros y nos propone, nos dice que, si bien es cierto, dicha iniciativa no contempla todo lo que ellos aspiraban, en ánimo de avanzar, la aceptan a condición de que el gobierno también la acepte. Y la parte que creíamos que íbamos a tener menos problema, la parte gubernamental, la rechaza. En la iniciativa se establece, por ejemplo, un concepto
donde se señala que las comunidades indígenas serán reconocidas como entidades de derecho público. Esta definición, el presidente de la República de aquel entonces, Ernesto Zedillo, planteó que significaría balcanizar y fragmentar la unidad nacional. Nosotros en aquel momento no sabíamos realmente cuáles eran las justificaciones para rechazar una iniciativa que partía de un documento firmado por el gobierno federal. Los años subsiguientes nos han mostrado cuál era realmente los intereses que se oponían a esa negativa. Y los intereses están expresados hoy a lo largo y a lo ancho del país, con una entrega indiscriminada de concesiones de todo tipo, y donde nosotros en la comisión tenemos un registro. No son todos los conflictos que existen en el país, pero el registro de conflictos que nosotros estamos de alguna manera dándole seguimiento son 205 conflictos en diferentes zonas, territorios y pueblos indígenas del país. No estamos atendiendo todos, pero sí muchos de ellos. En paralelo a esta negativa, han existido algunos avances que me parece que son significativos y que hay que enunciar. El primero de ellos, en materia legislativa, en el 2011, el Congreso de la Unión aprueba la reforma del artículo 1 constitucional y le da rango constitucional a los tratados internacionales. Indudablemente eso constituye un instrumento de los pueblos indígenas para poder pelear por sus derechos. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia, el día 3 y 4 de septiembre del 2013, establece dos resoluciones que me parece que son muy significativas. Primero, ratifica que los tratados internacionales tienen rango constitucional, y segundo, establece que toda la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante con nuestro país. Esos son instrumentos que los pueblos van sabiendo que existen y que por lo tanto constituyen la base fundamental para la defensa de sus territorios. El presidente de la República, el día 22 de septiembre, en las Naciones Unidas, estableció la directriz de armonizar la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. Y el Congreso de la Unión estableció un acuerdo para construir una comisión redactora que permita, de alguna manera, articular una propuesta que permita armonizar la Constitución con la Declaración de las Naciones Unidas, que quisiera hacer mención. Dicha declaración fue defendida, promovida y de alguna manera impulsada por la delegación mexicana en las Naciones Unidas. El cuerpo diplomático de nuestro país creo que tiene elementos muy valiosos que jugaron un papel importante en construir una definición de esta naturaleza que fue aprobada por las Naciones Unidas. Entonces, si bien es cierto que hay, por un lado, una acción de núcleos de interés, de grupos interesados en apropiarse por la vía de concesiones de tierras y territorios y recursos de los pueblos originarios, lo cierto es que, por otro lado, la lucha de los pueblos indígenas, quizá en este momento no articulada como debiera, pero sí defendiendo en cada parte, en la Sierra Tarahumara, en la Sierra Norte de Puebla, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en San Quintín, es decir, a lo largo y a lo ancho del país se están brindando luchas muy importantes que creo, si tienen la capacidad de articularse, podrán conformar un frente común para establecer una definición muy clara de la incorporación de los derechos indígenas hasta hoy excluidos de la Constitución para su incorporación. Y quiero decir algo que me parece importante señalarlo desde nuestra comisión. El conjunto de reformas estructurales que se han dado en el país me parece que son importantes, pero serán insuficientes si no se concreta la reforma indígena. Es decir, la reforma indígena en materia constitucional es la mejor manera
de construir las reglas del juego y permitir que este país transite por caminos diferentes a los actuales, donde la confrontación y la incertidumbre han sido características en muchas regiones del país. La construcción de las reglas del juego para poder establecer acuerdos que nos permitan caminar como país es lo que puede distinguir a una etapa de otra en México. Y si no están los indígenas en la mesa del debate, en la mesa de la construcción de los acuerdos y de las definiciones que se tienen que producir en nuestro país, indudablemente el camino será muy espinoso. Esto que les digo no es sencillo, hay elementos para poder avanzar, sin embargo, los intereses que se oponen a una estrategia de esta naturaleza lo expresan, si no a diario, sistemáticamente a través de los diferentes medios. El otro día, el presidente de la Comisión Coordinadora Empresarial, del Consejo Coordinador Empresarial, planteó la necesidad de que se excluyera la consulta indígena para definir los temas que tienen que ver con la inversión privada. Eso no se puede hacer, este gobierno no lo puede hacer, y no lo puede hacer ni siquiera el Congreso, porque es una determinación aceptada por nuestro país, comprometida en el marco internacional y que indudablemente traería consecuencias devastadoras para la relación entre el Estado mexicano y sus pueblos. La lucha no es fácil, no es sencilla, pero creo que tenemos los elementos para poder avanzar en medio de un escenario complejo que será factible y será posible construir en la medida en que los pueblos indígenas estén presentes en la toma de las decisiones nacionales. Muchas gracias por su atención y agradezco la invitación a la doctora y a nuestro diputado que el día de hoy nos ha hecho el honor de invitarnos a esta presentación. Agradecemos Agradecemos la puntual participación del comisionado, nuestro amigo Jaime Martínez Veloz, que nos da más elementos sobre los pueblos indígenas y el olvido de parte del Estado mexicano, como está planteado en el libro por la doctora Natividad. Aprovecho este momento para recordar que los pueblos indígenas son la base cultural de nuestro país, son ellos los que nos dan una identidad y, como bien menciona la autora, muchas veces lo vemos a manera de folclore y como sujetos de políticas públicas, mas no como sujetos de derecho. En este sentido, invito a reflexionar en torno al trabajo que hace el gobierno desde la OICDI, antes INI, que fue creado en 1948. Sin embargo, desde su creación fue concebido como una institución de asistencia y no una de incidencia para el real desarrollo de los pueblos indígenas. Ahora le daré la palabra al diputado, pero antes leeré una síntesis curricular. Carlos de Jesús Alejandro es un indígena náhuatl del estado de Guerrero, actual diputado con licencia, estudió la licenciatura de contador público y la maestría en desarrollo rural. Se desempeñó de 2005 a 2012 como subsecretario de Fomento Social de la Secretaría de Asuntos Indígenas en el gobierno del estado de Guerrero. También se ha desempeñado como conferencista especialista en la salvaguarda de los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos indígenas. Fue coordinador nacional de la Agrupación Política Nacional del 2001 al 2003, Asamblea Nacional Indígena Plural para la Autonomía. También fungió como asesor parlamentario en materia de pueblos indígenas durante la legislatura 57 y 59. Finalmente, el compañero Carlos de Jesús es un activista nato en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Con ustedes, pues, dejamos la palabra al compañero Carlos de Jesús. Buenas tardes ya, amigas, amigos de esta sala que nos honran con su presencia, agradeciendo el interés en la presentación de este libro oportuno que
nos comparte la doctora Natividad Gutiérrez Chong, investigadora de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, y creo que el nombre, desde luego, también resulta ser muy oportuno, porque creemos que sigue existiendo una política indigenista en este país, con un alto contenido asimilacionista, y bueno, nos comparte este espacio, estas celebraciones que en el marco del Bicentenario se llamaron a realizar en este país por parte del gobierno federal y por parte de otros poderes, y que nos parece oportuno para poder reflexionar sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas, consagrados ya en nuestra propia Carta Magna y en diversos instrumentos jurídicos de carácter internacional. E igualmente quiero aprovechar para este espacio y esta presentación para condenar estas expresiones que, viniendo de un alto funcionario y representante del Estado mexicano, como Lorenzo Córdoba, en estas expresiones discriminatorias y racistas, que aun cuando puedan ser condenables los hechos del espionaje a las conversaciones privadas, que ya no es novedad en este país, resulta más condenable que un hombre de esta investidura, hombre de Estado, se exprese de este modo, y no deja de ser entonces una discriminación de Estado, y que ratifica, pues, en ese sentido, este contexto de la presentación de este libro, que sigue existiendo una alta discriminación de Estado. En décadas recientes, para ser preciso, en los años 80, en los años 90, emerge con una gran fuerza el movimiento indígena en nuestro país a nivel continental y a nivel internacional. Y esta lucha obviamente empieza como una lucha reivindicatoria por la dignidad y la resistencia de los pueblos indígenas. Como respuesta a los pretendidos festejos, voy a regresarme un poco, del famoso quinto centenario que los estados nacionales iberoamericanos pretendían realizar en el mundo, principalmente en nuestra América, que le denominaban el encuentro de dos mundos, que algunos le denominaban el encuentro de dos culturas, como si hubiera existido tal relación de respeto, de armonía, de convivencia, de reconocimiento plural y diverso de estos países con los pueblos indígenas. Y entonces nace esta gran lucha de resistencia, en este marco, una gran campaña continental, 500 años de resistencia indígena, negra y popular, y es cuando se coloca el tema de los derechos de los pueblos indígenas en la agenda nacional, en la agenda continental, y con más fuerza en la agenda internacional. Ya desde las décadas de los 80 existían importantes espacios de discusión, de deliberación y más de denuncia en espacios del sistema de Naciones Unidas, como lo fue el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, que en la estructura orgánica de la ONU, de la Asamblea General, pues tenía un nivel muy inferior, pero no dejaba de ser un espacio de retroalimentación, de discusión, de reflexión, de denuncia y de construcción de un proceso organizativo en el ámbito internacional. Desde entonces emerge esta lucha y luego se dan fuertes movilizaciones en estas décadas que, aunado al alzamiento de los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994 coloca aún más en la palestra nacional e internacional los derechos de los pueblos indígenas. Y estas movilizaciones provocaron que se dieran las primeras reformas constitucionales en nuestro país, reconociendo la existencia de los pueblos indígenas, reconociendo a esta nación como una nación pluricultural y pluriétnica sustentada en sus pueblos originarios, y que entonces no resultaron ser, sobre todo con la reforma de 2001, después de ya lo narrado por el arquitecto Jaime Martínez Belón, con todo este proceso que se dio en cuanto al levantamiento, a la instalación de las mesas de negociación de diálogo, a la suscripción de los acuerdos de San Andrés
y al consenso que alcanzó la Ley General de Derechos y Cultura Indígena, mejor conocida como Ley Cocopa, y que efectivamente no solo las partes en conflicto la habían aceptado, principalmente el STLN, sino el movimiento indígena mismo, que expresado en asesores, en acompañantes, en liderazgos que fungieron como asesores del propio gobierno y del propio movimiento armado, se generaron los consensos y los acuerdos como derechos mínimos que los pueblos indígenas estábamos dispuestos a aceptar. Vino la traición de los acuerdos de San Andrés al no suscribirlos y al no adoptarlos, al no aprobar esta ley general sobre derechos y cultura indígena, que debería de ser solo trámite, su llegada al Congreso de la Unión y su aprobación y en consecuencia su adopción, y posteriormente fue incumplida también porque con la reforma de 2001, en estos famosos 15 minutos de Vicente Fox que nos narra la autora, pues simplemente se aprobó una ley que, si bien es cierto contiene algunos derechos mínimos, no deja de tener candados importantes que no hacen posible el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, este derecho como una expresión de reconocer, de respetar las formas propias de organización social, colectiva, de autogobiernos, de sus sistemas de cargo, de su expresión de estas formas de la cosmovisión indígena, de la religiosidad, de la espiritualidad, que no es más que ese sentido, el derecho de autonomía y libre determinación. Se aprueba esta reforma constitucional que ahí mismo nos da cuenta todavía del grado de exclusión, de discriminación, de homogeneización de este Estado y desde luego de no reconocer la diversidad cultural de los pueblos indígenas, al pretender mantener un Estado-nación homogéneo que, aunque en el contenido posterior se reconozca como una nación multicultural y multiétnica, pero sin embargo en el primer párrafo de la reforma constitucional expresa muy claro la posición del Estado homogéneo, de que la nación es única e indivisible, como si los pueblos indígenas pretendiéramos balcanizar el país, pretendiéramos construir otro Estado sobre otro Estado, nada más falso, que los pueblos indígenas siempre han demostrado a lo largo de la lucha en estas gestas históricas que son parte de este libro que nos llaman a la reflexión, con la guerra de independencia, donde por primera vez se construye un Estado más soberano, donde los pueblos indígenas jugaron un rol importantísimo también en esta gesta, y posteriormente la revolución de 1910, donde igualmente los pueblos indígenas participaron activamente defendiendo a la patria. Los pueblos indígenas siempre nos hemos asumido como parte de este Estado-nación y con mucho patriotismo, ¿no? Yo quisiera también, por último, comentar que coincidimos plenamente con estas reflexiones que nos hace la doctora Natividad, que consideramos oportuno hacer esta reflexión en estos 2 sexenios, que si bien es cierto, se lograron algunos avances mínimos al respecto, se aprobaron algunas reformas, algunas leyes importantes, se crearon algunas otras instituciones importantes, se reconocieron muchos de los derechos también importantes, pero repito, estas no fueron concesiones del Estado mexicano y porque haya sido una voluntad de los distintos poderes del Estado mexicano, sino más bien han sido producto de la lucha social y de la presión social y de la gran movilización que los pueblos indígenas han tenido. Yo quisiera comentar que, bueno, a diferencia, en estas últimas reflexiones, que a diferencia de la efervescencia social y las movilizaciones indígenas como consecuencia de la intención de celebrar el descubrimiento de América, el festejo del Bicentenario, del inicio de la Guerra de Independencia del Virreinato de la Nueva España, no tuvo una resonancia masiva entre los pueblos originarios de nuestro país y fueron más bien solo algunos pequeños sectores que también fijaron una postura al respecto.
Los mexicanos tenemos una clase política y una oligarquía que no solo violenta los derechos civiles, políticos y se desmarca de la procuración de los derechos económicos, sociales y culturales, sino que incluso se ven en la necesidad de renovar prácticas folcloristas, algunas todavía indigenistas y asistencialistas, con el único fin de reproducir un sistema de superexplotación de los pueblos indígenas que les ha resultado muy lucrativo, como bien lo manifiesta el libro de la doctora Gutiérrez Chong. Y la alternancia panista se enfocó en esto. A pesar del gran aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación mexicana, estos siguen siendo negados en la historia oficial y en su calendario mismo, perdiendo la oportunidad el Estado mexicano de reconocer en la celebración de estos primeros 200 años de vida independiente la participación de los pueblos indígenas, la cual no solo fue declarativa o simbólica o secundaria, reconocer que los indígenas fueron decisivos en las campañas militares de José María Morelos de Pavón y Vicente Guerrero. Se confirma con un ejemplo muy concreto, como lo es la celebración de este pasado bicentenario, que el Estado mexicano, a través del panismo, además de haberlos relegado de los preparativos, no ha retribuido aún a los indígenas todo su aporte, y que esa deuda pendiente con los pueblos originarios no se ve que en el mediano plazo se tenga la voluntad política de saldarla. Coincido también, vea, que en esta relación del Estado-Nación con los pueblos indígenas, antes del bicentenario y justamente en este marco del bicentenario, al inicio de los preparativos de este bicentenario, los pueblos indígenas han jugado un rol importante, pero yo quisiera también hacer mención que justamente cuando se arriba en esta administración panista, se genera mucha expectativa por parte de los pueblos indígenas, por parte del movimiento indígena en general, se generan una serie de momentos expectantes, ¿no? Una vez que al asumir una serie de compromisos que todavía como candidato Vicente Fox fue el único que se pronunció en una serie de planteamientos que el movimiento indígena en su momento realizó, y estos los hizo públicos y se comprometió a reconocerlos y a instrumentarlos, generó una gran expectativa al respecto, y desde luego la llegada de algunos actores indígenas, la llegada de algunos compañeros dirigentes indígenas, intelectuales indígenas y académicos indígenas, como ya se mencionó, al arribar a algunos espacios de las instituciones públicas, como lo fue el caso del INI, generó aún mayores expectativas. Sin embargo, no se lograron trascender cambios relevantes. Se continuó con una política pública con esta visión aún asimilacionista y paternalista. No se tradujo en una política pública que reconociera en verdad la diversidad cultural, la composición pluriétnica de los pueblos indígenas, y se construyeron instituciones que dejaron de lado la construcción de estas políticas públicas, solamente construyendo programas sociales con recursos suficientes que en su concepción se creyó que con estos se iba a superar el desarrollo de los pueblos indígenas. En estas celebraciones, además de haber vacío y ausencias de los pueblos indígenas, lo hubo también en los propios discursos de los altos funcionarios y de las instituciones a la hora de las celebraciones. Ni en los discursos se adoptaron esta composición pluricultural y pluriétnica del Estado-Nación como si esta nación fuera homogénea. Se concibieron discursos solamente reconociendo el pasado prehispánico de los pueblos indígenas como si estos ya no existieran. Los pueblos indígenas no fueron invitados, no fueron consultados ni tomados en cuenta en estos festejos de este bicentenario. Pareciera que solamente se dio un uso estrictamente folclórico, que ya ha sido una tradición en celebraciones y en discursos de los altos funcionarios públicos. Coincido con la pregunta que se hace: ¿fue una omisión
o fue deliberada la exclusión de los pueblos indígenas? Yo creo que fue más bien una deliberada exclusión de los pueblos indígenas para no tener un espacio, ¿verdad?, de mayor resonancia, para no tener un espacio donde se siga construyendo un Estado pluriétnico, un Estado nacional pluricultural, con una gran diversidad cultural, pretendiendo dar la visión que somos un Estado homogéneo. El Estado-nación vuelve a enviar pues mensajes de dominación, de exclusión y de discriminación, ratifica su política y visión asimilacionista contenida en este artículo, como ya lo mencionaba, y esta exclusión del Estado-nación se traduce también en una ausencia de una política pública en todas sus instituciones, poderes y niveles de gobierno. Este asimilacionismo, que se expresa también en este colonialismo interno, ¿verdad?, se vuelve aún más peligroso con todo este proceso de invasión y nuevos despojos que se avecinan en el territorio nacional y que prácticamente algunos ya han iniciado con estas nuevas reformas estructurales, modernizadoras, se les llamó el Ejecutivo Federal, y que representan verdaderas amenazas para los pueblos indígenas. El arquitecto Jaime Martínez Veloz lo ha dicho ya en este espacio y lo ha dicho en otros, cómo ante estas reformas estructurales aún no reconocen la plena participación de los pueblos indígenas. Se regatea el derecho a la consulta, que es un derecho constitucional, que es un derecho incluso contenido en los instrumentos jurídicos de carácter internacional, y hay un alto riesgo, toda vez que con toda esta información que nos ha dado cuenta el arquitecto Jaime Martínez Veloz, de que el 90% del territorio mexicano se encuentra concesionado, por ejemplo, a las grandes industrias extractivas, eólicas, hidroeléctricas, que amenazan con un nuevo despojo y una nueva invasión a los pueblos indígenas. Ante esta adversidad también es cuando creemos que deviene también una oportunidad de rearticulación de los diversos movimientos indígenas. No creo yo que haya una desunión, no creo que haya una atomización, coincido que sigue existiendo en los distintos territorios, en los distintos estados, en las distintas regiones indígenas, todavía un movimiento indígena cada vez más fuerte, que expresado, ¿verdad?, en las organizaciones que instrumentan mecanismos, por ejemplo, de seguridad y de procuración de justicia, como el caso de Guerrero, a través de la policía comunitaria, y que se replicó en algunos estados con las famosas llamadas autodefensas, que en las instauraciones de estos espacios educativos y de formación de profesionales y profesionistas indígenas a través de las universidades interculturales siguen siendo también espacios de reorganización y de fortalecimiento de la cultura, de los derechos y del movimiento indígena. Los comunicadores indígenas siguen activos, demandando el respeto pleno y el derecho a no solamente a operar los medios de comunicación, sino también a administrarlos, y que aunque en estas reformas hubo negación a varios de estos derechos del reconocimiento pleno de las radios comunitarias y las radios indígenas, sigue un espacio de comunicadores indígenas activo e importante, demandando aún la concreción de estos derechos, no solo en nuestro país, sino también en los espacios de carácter internacional. Hay organizaciones indígenas que siguen defendiendo la tierra, en Puebla, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Baja California, contra estos proyectos eólicos, contra estos proyectos mineros, contra estos proyectos hidroeléctricos, y hoy creo que también se está rearticulando un movimiento importante, como lo son los jornaleros agrícolas, que quienes en los campos agrícolas del norte del país, ante la embestida, ante estas nuevas formas de explotación que existen y luchan, demandan el reconocimiento de sus derechos, y que también representan una oportunidad de reorganización y de rearticulación.
ante esta gran amenaza de los pueblos indígenas, con todas estas reformas estructurales que se han aprobado, que van a atentar contra sus tierras, sus territorios, sus recursos minerales, deviene pues también, yo creo, una gran oportunidad de rearticularse, de reorganizar el movimiento indígena para seguir demandando no solamente el respeto y el derecho de sus tierras y de sus territorios, sino el derecho pleno, el derecho para reconocer plenamente el derecho de libre determinación y autonomía, que en este derecho se expresan básicamente las formas propias de organización, las formas de gobierno, las formas de reproducción social de los pueblos indígenas. Entonces creo que ahí hay una gran esperanza, ¿verdad?, de que en estas grandes amenazas también devienen grandes oportunidades. Creemos por último que el libro es muy oportuno, nos narra este pasaje de estos 2 sexenios en las que se generaron altas expectativas para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y bueno, hay una alternancia que generó estas expectativas. Ha regresado nuevamente un gobierno que durante más de 70 años practicó una política indigenista y paternalista, y esperemos que la organización, que la rearticulación del movimiento indígena pueda revertir esta política que aún se vislumbra. Hay acuerdos importantes que se han adoptado, hay instrumentos de carácter importante que se han adoptado. Mencionar por último que, como ejemplo claro de que debe de haber más voluntad y disposición política para finalmente reconocer a este Estado nacional con esta gran composición y diversidad cultural, y superar el Estado homogéneo que se pretende seguir construyendo, tenemos que estar haciendo efectivo también muchos de los compromisos que este nuevo gobierno, que este régimen que vuelve a regresar al poder se comprometió, no solamente en sus planes de desarrollo nacionales, sino también, por ejemplo, ya fue mencionado por el arquitecto Jaime Martínez Veloz, que en el marco de esta gran conferencia internacional de los pueblos indígenas que tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el pasado año, en el mes de septiembre, generó importantes compromisos que yo creo que hace falta que las podamos socializar, que las podamos difundir, y que esta gran élite indígena, como le llama la doctora Natividad Chong, que ha tenido la oportunidad de darle seguimiento a todos estos espacios de discusión y de negociación en el ámbito internacional, que devinieron finalmente con la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que durante más de 2 décadas se tuvieron negociaciones, se buscaron los consensos, y que finalmente fue adoptado, donde, si bien es cierto, hay que reconocer que el Estado mexicano jugó un rol importante para su adopción, y máxime que el presidente Peña Nieto, en el marco de esta conferencia, que evaluó el grado de instrumentación y de cumplimiento de compromisos de los estados nacionales que suscribieron esta declaración, y donde él ratificó estos compromisos, entre ellos el de armonizar las legislaciones nacionales acorde con este marco jurídico, lo compromete el Estado mexicano y compromete al Ejecutivo Federal y compromete más al Poder Legislativo a cumplir con esos compromisos de carácter internacional que se tienen que traducir con compromisos en el Estado mexicano, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Carlos Jesús, por sus extraordinarios comentarios. Efectivamente, en el discurso el gobierno mexicano ha reconocido la deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas. Sin embargo, como bien lo podemos ver en el libro que hoy nos presenta la doctora Natividad Gutiérrez, no se ha reconocido a pueblos indígenas con una verdadera propuesta emancipadora que involucre de manera incluyente y respetuosa la realidad que viven hoy nuestros pueblos. Antes de darle la palabra a la doctora, quisiera presentar una breve síntesis de un currículum muy amplio de la doctora. Sí. Natividad Gutiérrez Chong obtuvo la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
Es maestra y doctora en Sociología por la Universidad de Londres, Inglaterra. Ha formado y coordinado numerosos proyectos de investigación. De estos destacan sus estudios sobre intelectuales indígenas, mujeres y nación, nacionalismo y etnicidad, tráfico de personas y racismo, democracia e interculturalidad. Es profesora en los posgrados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Instituto de Investigaciones Antropológicas y del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Sus publicaciones más, digamos, entre las más importantes, pues destaca mitos nacionalistas e identidad étnica, los intelectuales indígenas y el Estado mexicano, conflictos étnicos y etnonacionalismos en las Américas, estados y autonomías en democracias contemporáneas. Asimismo están mujeres y nacionalismo, de la independencia a la nación del nuevo milenio, conflictos en las Américas, volumen 1, territorio y reconocimiento institucional, volumen 2, violencia y activismo político. Actualmente es investigadora titular de tiempo completo en el Sistema Nacional de Investigaciones y profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En realidad es una síntesis muy pequeña, pues realmente su currículum es demasiado grande. Muchas gracias, doctora. Adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Estoy muy agradecida por escuchar sus comentarios. De verdad, estoy pensando en más cosas todavía y me honra mucho saber que ha sido del interés de todos ustedes. Quiero agradecer también al maestro Saúl Ramírez, que desde sus años en el Instituto Mora, en el cual él estudió, pues hemos tenido mucha coincidencia y afortunadamente pues seguimos en una comunicación muy importante que ha fortalecido tanto la academia como el aspecto legislativo. Muchas gracias a Saúl. Bien, pues miren, yo les quiero pues platicar un poco por qué hice este libro y qué es lo que salió, ¿sí? En primer lugar, yo he estudiado el Estado y a los pueblos indígenas. Ese ha sido una de las líneas de investigación que he venido desarrollando por algún tiempo. Entonces, la celebración del Estado en el 2010, pues es un evento muy importante a nivel continental, ¿sí? Muchos estados, muchas organizaciones indígenas se estaban preparando en América Latina para dar una respuesta a este surgimiento, a la celebración del Estado. Y como sabemos, el Estado mexicano pues es un promotor muy importante del indio vivo y el indio muerto, ¿no? De la arqueología y la antropología, y eso impacta mucho a los estados latinoamericanos. Cómo es que el Estado tan fácilmente, sin ningún conflicto, pareciera que retoma el pasado ancestral y el presente. Entonces yo pensé que iba a encontrar algo así y de hecho mi equipo y yo nos preparamos para observar la forma en la que iba a ocurrir esta celebración. Así que creo que fue en febrero, ahí está la fecha puntual en el libro. El presidente en ese entonces, Felipe Calderón, dio el banderazo de salida de la agenda de los festejos y por alguna razón yo fui invitada. Entonces asistí al festejo, asistí a la apertura del inicio de los festejos, valga la redundancia, en el centro Banamex, que está por ahí por Lomas de Chapultepec, ¿no?
Entonces, cuando yo llegué, pues yo francamente pensé que me había equivocado de lugar, porque pues estaba llena de mexicanos, pero pues la verdad de otro tipo de mexicanos, ¿sí? Altos, rubios, güeros y güeras, sí, son mexicanos, pero eran otros mexicanos, unos mexicanos muy sofisticados, muy guapos y guapas, vestidos sensacionalmente, en fin, yo pensé que la verdad me había equivocado, que era como un foro de Televisa o algo así. Bueno, pero no me equivoqué, eran mexicanos, pero otro tipo de mexicanos. También recuerdo que estaban acarreados varios grupos de estudiantes de prepa, de las prepas más caras de México, ¿sí? Del colegio Miraflores, del colegio del Green Gates, en fin, niños muy pudientes, todos, la gran mayoría rubios y rubias, eran como acarreados en caso de que el plan A no funcionara. Entonces, esa fue mi primera sorpresa. Luego, la segunda sorpresa, por supuesto que no había ni una sola persona que pudiéramos identificar como indígena, ¿no? Bueno, era impensable en ese ambiente que acabo de descubrir, que acabo de decir. La segunda sorpresa fue cuando el entonces presidente de la Comisión de los Festejos, porque se acuerdan también que hubo ahí algunas rupturas de quienes iban a presidir la Comisión del Festejo, pero en ese entonces era el exgobernador del estado de Guanajuato, por ser la cuna de la independencia. Y entonces él pronunció un discurso que pues alertó mucho mis sentidos y dijo, es que esto no puede ser, es como un sueño, ¿no? Y él dijo que nosotros los mexicanos, herederos de los toltecas, los aztecas, los olmecas, los fenicios, los griegos y los romanos, pues era el año de nuestra celebración. Entonces, bueno, apunté esa joya, ¿verdad? Y entonces, hablando otra vez con mi equipo, pues decidimos cambiar la estrategia. La tercera sorpresa fue que en el acto de inauguración se imprimió un catálogo bastante caro, ¿no? La impresión era bastante lujosa para hacer un catálogo, una agenda solamente, y pues como uno de los primeros actividades que hicimos en la investigación fue revisar el lenguaje empleado en ese catálogo, y en ese catálogo ahí nos percatamos de que ni una sola vez se mencionó la palabra diversidad, pueblos indígenas, pueblos indios, como ustedes hubieran querido pensar, ¿no? No existió para nada en ese vocabulario, en ese catálogo, alguna referencia hacia la vida mexicana en términos generales. Bueno, pues con esos antecedentes les digo que cambiamos la estrategia y empezamos a documentar toda aquella noticia que salía en los periódicos, y ese acto que les estoy describiendo tampoco fue desapercibido por los medios. Algunos medios sí se percataron de esa tremenda ausencia, ¿sí? Y a partir de esa ausencia, por una parte los medios, no siempre, pero con alguna cierta continuidad, cierta vigilancia, iban dando cuenta de que esa ausencia cada vez se hacía más y más profunda, ¿sí? Una encuestadora, María de las Heras, sacó un artículo en el periódico El País, donde y solamente porque fue publicado en El País, si no en los diarios mexicanos no le hubieran dado ninguna importancia, y en ese artículo del País, pues ella se refería a que los indígenas habían sido excluidos de los festejos.
De manera que, pues durante todo el año, el equipo de investigación y yo estuvimos viajando a Guanajuato y tratando de estar presente en todas las actividades. Y también tener un seguimiento de prensa. Lo que también esa fue una sorpresa, ¿no? Es decir, de pensar que íbamos a ver cómo celebraba el festejo el Estado, porque para mí esto era y lo sigue siendo la coyuntura irrepetible para entender el simbolismo que despliega el Estado. El Estado es un aparato lleno de símbolos y de significados, constantemente está emitiendo mensajes. Y esta era la oportunidad para ver qué mensaje podíamos ver a futuro, qué escenario tendríamos. Un escenario de inclusión a los pueblos indígenas, ¿sí?, con todas estas reformas legislativas que tienen mucho impacto, ¿sí?, o podríamos ver un avance, un retroceso. Lo que a fin de cuentas estuvimos reflexionando, concluyendo dentro del equipo, es que parece que ese mensaje nos llevó a un retroceso porque el tema de la exclusión, ustedes saben, es no solamente daña la productividad importante, erosiona la idea de cohesión social, provoca también muchísimo sufrimiento en las personas, ¿sí? Entonces, el hecho de que estamos ante un mensaje que dio el Estado, donde no mencionar a los pueblos indígenas, no mencionar que hay diversidad, con eso pareciera que se emite un mensaje de unidad, pero eso es una unidad falsa, ¿sí? Ahora, no somos tampoco los primeros que celebramos la unidad del Estado, y ahí también yo tuve oportunidad de ver cómo otros estados utilizan la oportunidad para enviar mensajes de unidad en los festejos. Uno de ellos fue cuando la República Popular China celebró los Juegos Olímpicos, no sé si ustedes recuerden, pero cada acto simbólico de izar la bandera nacional en ese país, el primer ministro siempre está rodeado de todas las pueblos, etnias, que son 62 también, o 56, y esos son mensajes claros, ¿sí? Mensajes claros de unidad, porque como digo también, es el momento de observar cómo el Estado despliega, revela todo un simbolismo muy importante, ¿sí? Un simbolismo que va desde los temas que se van a tomar en cuenta, la publicidad. Todos somos mexicanos, felicidades mexicanos, tienes 200 años, y los miles de mexicanos que han habitado este territorio, bueno, pues ellos no son ese tipo de mexicanos, como nos fue quedando claro. Entonces, todo esto aparentemente no tiene consecuencias, pero sí tiene consecuencias, y que eso explica por qué hay omisiones y ausencias que hasta cierto punto nos sorprenden, ¿no? Por ejemplo, y lo dijo el diputado Higuera Fuentes, los derechos laborales de los jornaleros de San Quintín no es un hecho aislado. Las vacunas contaminadas que les pusieron a los bebés de Simojovel no es un hecho aislado. Los desaparecidos de Ayotzinapa no es un hecho aislado. El que el presidente de nuestra institución que regula las elecciones y que nos da nuestra mínima democracia, sus comentarios que todos sabemos, tampoco es un hecho aislado. Entonces, si el Estado nos presenta una unidad sin conflicto, sin reconocimiento a la diversidad, pues entonces se van a vulnerar los derechos
laborales, derechos humanos, derechos indígenas, y entonces también se va a revelar pues lo que para algunos es ignorancia, lo que para otros es burla, lo que para otros es racismo, pero siempre faltando a la verdad de que en este país hay más de 15 millones de poblaciones descendientes de pueblos originarios que hoy por hoy siguen exigiendo y siguen teniendo la capacidad para, y en eso estamos muchos aquí trabajando en distintas tribunas, para que sean verdaderamente parte del Estado, para que formen, para que tengan acceso al Estado, no para que se separen de él, como bien lo dijo el diputado Carlos de Jesús. Ningún pueblo indígena está pensando en crear su Estado, ¿sí? Ni de balcanizar, ni de fragmentar, ni de sabotear, no, sino lo que se está tratando de aterrizar es cómo los pueblos indígenas pueden acceder al Estado tomando sus decisiones, y para eso también existe en la Constitución, el artículo 2 es impecable en ese sentido, ¿no? Tienen el derecho a la autonomía y la libre determinación. Pero eso no sale de la nada, hay que construirlo. Y eso es lo que el Estado no ha intentado construir, por vía de la política pública o por vía de, bueno, el derecho está, pero falta la presencia, la voluntad, la injerencia del Estado. Ahora también quiero decirles que hay más de 60 países, estados que aplican con distintos grados de matiz las políticas de autonomía y libre determinación para tener alguna coexistencia con el Estado. Hay muchísimos ejemplos, pues el más reciente, para que lo asocien un poco, pues fueron las elecciones de Escocia, pero bueno, estamos hablando de dos realidades distintas. A lo que quiero llegar es que la libre determinación y el derecho a la autonomía sí son posibles, no es una utopía ni es algo que hayamos descubierto recientemente. Es una forma de gobernanza, pero necesita que el Estado lo tenga muy bien pensado por medio de los propios indígenas y por medio de estudios. También son muy importantes estudios para hacer algunas decisiones importantes. Bueno, ahora que he dicho esto, pues desde luego que yo les invito a que lean el libro. Como les digo, es un estudio es un estudio coyuntural para ver cómo se construye la relación del Estado con los pueblos indígenas y cómo es ese mensaje. Yo ahora quiero tomar un poco la oportunidad para aprovechar, bueno, en esta mesa tan notable, que en el próximo año serán 20 años, ¿no?, que se firmaron los acuerdos de San Andrés. Y creo que tendremos que ponernos de acuerdo, ¿no?, con el arquitecto Martínez Veloz, con los diputados, con los servidores públicos que siempre han estado pendientes de todos estos acontecimientos, para establecer varios foros o foros de discusión y evaluar qué se ha logrado en esos 20 años, ¿sí? Y si no hemos logrado nada, hay que decirlo bien, cómo no se logró nada y por qué no se ha logrado nada. Y muchas veces vamos a encontrar que la respuesta de no lograr nada está en la clase política, ¿sí? Esa clase política super nice que les digo, que está muy lejos de lo que somos como mexicanos, y que pues ahí está, y mientras esa clase política siga teniendo el control y los destinos de nosotros, ¿no?, pues seguiremos hablando de un colonialismo interno, ¿sí?
Y así que pues yo les invito entonces a leer el libro y pues estaremos pendientes, seguro organizaremos algunos foros desde la academia y, como ya dije, con las instancias legislativas para evaluar qué ha pasado con los acuerdos de San Andrés hace 20 años. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctora, por compartirnos su investigación. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.